A finales del siglo XIX, un hombre que había pasado su vida entre explosiones químicas y descubrimientos científicos, decidió que su legado no podía ser únicamente la dinamita. Ese hombre era Alfred Nobel, nacido en Estocolmo en 1833, inventor, ingeniero, químico y empresario. Nobel había amasado una fortuna colosal gracias a sus más de 350 patentes, pero cargaba también con el peso moral de haber perfeccionado la dinamita y otros explosivos que terminarían usándose en la guerra. En 1888, cuando murió su hermano Ludwig, un periódico francés confundió a los Nobel y publicó un obituario titulado El mercader de la muerte ha muerto. Alfred leyó esas líneas con vida todavía y comprendió lo que el mundo pensaba de él. Esa visión sombría lo persiguió hasta su muerte en 1896. Fue entonces cuando decidió cambiar la narrativa. En su testamento, dejó la mayor parte de su fortuna destinada a crear los premios Nobel, que debían entregarse a quienes hubieran conferido el mayor beneficio a la humanidad. Entre las categorías, incluyó una que sorprendió a todos: literatura. Para Nobel, la literatura era capaz de transformar al ser humano tanto como la ciencia. Allí escribió que debía premiarse a quien hubiera producido la obra literaria más destacada en la dirección ideal. Una frase enigmática que abrió la puerta a más de un siglo de debates. Desde 1901, la Academia Sueca otorga el Nobel de Literatura. Su prestigio se consolidó pronto, aunque también generó polémicas. Algunos premiados parecían justos y visionarios, otros eran olvidados al poco tiempo, y en muchos casos, grandes escritores jamás lo recibieron. Sin embargo, juntos componen un fresco invaluable, el retrato de un siglo contado a través de sus voces literarias. Hoy vamos a recorrer el siglo XX a través de los Nobel de Literatura. Década a década, veremos quiénes fueron los premiados, qué obras los hicieron merecedores del galardón y cómo dialogaron con su tiempo. El siglo XX se inauguró en la literatura con nombres que todavía conservaban el espíritu del XIX. Poetas refinados, historiadores de gran aliento, novelistas épicos. Fue una época de tanteos, en la que la Academia Sueca buscaba definir qué significaba exactamente la obra literaria más destacada en la dirección ideal. En 1901, el primer Nobel de Literatura fue para el poeta francés Sully Prudhomme. Su Stances et Poems, de métrica perfecta y tono filosófico, representaba la fe en una poesía pura, casi espiritual. No era el escritor más influyente de su generación, pero su elección inauguró el premio con una nota de solemnidad y esperanza. Un año después, en 1902, la Academia sorprendió al galardonar a un historiador, Theodor Mommsen, autor de la monumental Historia de Roma. Su narrativa erudita, que combinaba precisión y dramatismo, convertía la historia antigua en una epopeya literaria. Fue el único historiador puro en obtener el Nobel, y su triunfo amplió el horizonte del galardón. En 1903, el reconocimiento recayó en el dramaturgo y poeta noruego Bjørnstjerne Bjørnson, símbolo del nacionalismo escandinavo. Autor de Más allá de las fuerzas humanas, fue una figura comprometida con la independencia de su país y con los dilemas éticos de su tiempo. Su Nobel celebró la literatura como instrumento moral y político. El año 1904 trajo un hecho singular. El premio se compartió entre Frédéric Mistral, poeta provenzal, y José Echegaray, dramaturgo y matemático español. Mistral fue distinguido por Mireio, una oda a la lengua occitana y a la cultura del sur de Francia. Echegaray, en cambio, fue premiado por dramas como El Gran Galeoto, donde exploró las pasiones y los conflictos sociales. Fue un año que unió tradición regional y ciencia, poesía y cálculo en un mismo espíritu idealista. Durante 1905,
El Nobel viajó a Polonia para reconocer a Henryk Sienkiewicz, autor de Quo Vadis. Ambientada en la Roma de Nerón, su novela narraba el enfrentamiento entre el paganismo y el cristianismo con un pulso épico. Su éxito internacional fue tan grande que la Academia lo premió como ejemplo de una literatura que conmovía a millones sin renunciar a la profundidad. En 1906, Italia celebró a su poeta más nacionalista, Giosuè Carducci. Maestro del verso clásico, unió rigor formal con fervor patriótico. Su Odi Barbare revitalizó los antiguos metros latinos en lengua moderna, dándole al italiano una musicalidad solemne y heroica. Para 1907, el Nobel llegó por primera vez a un escritor en lengua inglesa, Rudyard Kipling. Con Kim y El libro de la selva, retrató la India colonial con un sentido del ritmo narrativo pocas veces igualado. Su talento para la fábula y la aventura lo convirtió en el autor más joven en recibir el premio, aunque el tiempo pondría en cuestión su mirada imperialista. En 1908, la Academia volvió su atención a la filosofía. El alemán Rudolf Christoph Eucken, defensor del idealismo espiritual, fue premiado por sus escritos sobre la vida moral y la esencia del espíritu humano. Hoy, su nombre apenas resuena, pero en su tiempo representó la voluntad de la Academia de elevar la reflexión ética al rango de arte literario. Finalmente, 1909 marcó un hito. Selma Lagerlöf, novelista sueca, se convirtió en la primera mujer en recibir el Nobel. Su libro El maravilloso viaje de Nils Holgersson, concebido para enseñar geografía a los niños, trascendió su propósito didáctico y se transformó en un clásico universal. Su prosa mezcló realismo, imaginación y ternura con una voz profundamente humanista. A través de ella, el Nobel abría por primera vez la puerta a las mujeres en la historia de la literatura. Los primeros años del Nobel de Literatura fueron un experimento, una búsqueda de identidad. Entre poetas clásicos, historiadores, filósofos y narradores, la Academia tanteaba qué debía significar premiar la obra más destacada en la dirección ideal. En esa década convivieron lo sublime y lo humano, lo académico y lo popular. Algunos nombres, como Kipling o Lagerlöf, trascendieron el tiempo. Otros, como Eucken o Prudhomme, se desvanecieron en la historia. Pero todos contribuyeron a delinear la figura de un premio que sería, más que un reconocimiento, un espejo del alma cultural del siglo XX. El nuevo decenio traería consigo una convulsión que nadie podía prever. Europa parecía avanzar hacia el progreso, pero la sombra de la guerra se cernía sobre el continente. En la década de 1910, el Nobel enfrentaría su primera gran crisis moral, 2 años sin entrega por la Primera Guerra Mundial. Aún así, entre poetas, dramaturgos y filósofos, surgiría una figura que cruzaría fronteras y lenguas. Rabindranath Tagore, el primer escritor no europeo en ser premiado. La historia que sigue mostrará cómo la literatura intentó ser consuelo, conciencia y refugio frente a un mundo que se incendiaba. La segunda década del siglo XX comenzó con entusiasmo y terminó en ruinas. Entre 1910 y 1919, el mundo cambió para siempre. La fe en el progreso se desplomó bajo las bombas de la Primera Guerra Mundial, y la literatura, esa brújula del alma, intentó orientarse entre la esperanza y la tragedia. El Nobel de Literatura reflejó esa tensión. Alternó entre autores que soñaban con la armonía y otros que denunciaban la barbarie, y en varios años eligió callar. En 1910, el premio fue para el alemán Paul von Heyse, poeta, novelista y traductor. Fue una elección que miró hacia atrás. Heyse representaba la elegancia y el equilibrio del romanticismo tardío. En su relato La Rabiata y en sus innumerables poemas, buscó la belleza serena, la pureza formal, el arte sin sobresaltos.
En una Europa que ya hervía de tensiones, su voz sonaba como un eco del siglo XIX, casi una despedida. El año 1911 celebró al dramaturgo y poeta belga Maurice Maeterlinck, figura central del simbolismo. Su obra El pájaro azul proponía una fábula sobre la felicidad y la búsqueda interior. Pelléas y Melisande exploraba el amor y el destino en un lenguaje de silencios y atmósferas. Maeterlinck creía que lo esencial no se decía, se intuía. Su Nobel fue un homenaje a lo invisible, la poesía como puerta al misterio. Durante 1912, la Academia distinguió al alemán Gerhard Hauptmann, máximo representante del naturalismo social. En su drama Los tejedores, retrató la miseria obrera con una crudeza que escandalizó a las clases acomodadas. Fue un premio al compromiso, al realismo que buscaba justicia. El arte, decía Hauptmann, debía mirar el dolor de frente. El año 1913 marcó un momento histórico. Por primera vez, el Nobel de Literatura viajó fuera de Europa. Lo recibió Rabindranath Tagore, poeta de la India colonial, por su libro Gitanjali. Sus versos, impregnados de misticismo y compasión, hablaban de la unidad del alma con el universo. Tagore fue un puente entre Oriente y Occidente. Su Nobel fue un símbolo de apertura, un gesto de reconocimiento a otras sensibilidades del mundo. En 1914, la historia detuvo el premio. La guerra estalló en Europa y la Academia Sueca decidió no entregarlo. Era imposible celebrar el espíritu humano mientras el continente se incendiaba. Ese silencio fue también una declaración. A veces, la única respuesta literaria ante la barbarie es callar. Un año después, en 1915, con los cañones aún rugiendo, el Nobel fue para el francés Romain Rolland, un pacifista convencido. Su monumental novela, Juan Cristóbal, narraba la vida de un músico idealista que lucha contra la intolerancia. Desde Suiza, Roland escribió manifiestos en favor de la paz y de la fraternidad entre los pueblos. La Academia quiso enviar un mensaje. La literatura debía ser conciencia moral en tiempos de destrucción. El año 1916 llevó el premio a Suecia, a manos del poeta Werner von Heidenstam. Su obra, Hans Alienus, celebraba la historia y el espíritu nacional sueco, pero con un tono meditativo y humanista. En medio de la guerra, la Academia miró hacia adentro, buscando refugio en su propia cultura. Durante 1917, el Nobel se dividió entre dos escritores daneses, Carl Jellerup y Henrik Pontoppidan. El primero, autor de El reino de los muertos, exploró temas místicos y filosóficos, buscando una reconciliación entre fe y conocimiento. Pontoppidan, en cambio, con Tierra Prometida, describió los dilemas éticos y sociales del hombre moderno. Dos voces opuestas, premiadas juntas, que representaban la dualidad del siglo: espiritualidad y razón. El año 1918 volvió a quedar en blanco. La guerra había devastado Europa y dejado millones de muertos. La palabra ideal, tan central en el testamento de Alfred Nobel, parecía haber perdido sentido. Por fin, en 1919, la Academia quiso restablecerlo. El suizo Carl Spitteler recibió el premio por su epopeya poética Olympian Spring, un canto a los dioses griegos como símbolo de orden y armonía. Tras años de caos, el Nobel regresó a la mitología para recordar que el arte podía ofrecer equilibrio cuando el mundo se desmoronaba. En la década de 1910, el Nobel de Literatura dejó de ser una celebración del genio y se convirtió en una meditación sobre la condición humana. El idealismo de Maeterlinck, el realismo de Hauptmann, el misticismo de Tagore y el pacifismo de Roland muestran un arco completo, desde el ensueño hasta la conciencia. La guerra no solo suspendió el premio en 2 años, lo transformó para siempre.
El Nobel ya no podía limitarse a premiar la belleza. Desde entonces, tendría que preguntarse también por la verdad y la dignidad. Fue la década en la que la literatura aprendió a mirar el horror, sin perder la esperanza. Terminada la guerra, Europa amaneció cansada pero viva. Los años 20 traerían una mezcla de duelo y euforia, de reconstrucción y experimentación. Nacían las vanguardias, el surrealismo, el futurismo, la novela moderna. El Nobel, prudente, oscilaría entre la tradición y el riesgo. Sería la década de Thomas Mann, de Władysław Reymont, de Gracia Deleta, de escritores que, entre la herencia del pasado y las promesas del futuro, intentaron redefinir el alma europea. El mundo se reinventaba, y el Nobel, con su ritmo lento pero constante, trataba de seguirle el paso. La guerra había terminado, pero Europa no volvió a ser la misma. Las ciudades intentaban reconstruirse, los imperios se desmoronaban y la literatura buscaba un nuevo sentido. La fe en el progreso había muerto en las trincheras. Ahora, el arte exploraba la duda, la psicología, la identidad. El Nobel de Literatura reflejó esa transición entre la nostalgia de lo clásico y la búsqueda de una nueva voz para un mundo que apenas empezaba a reconocerse. En 1920, el galardón fue para el noruego Knut Hamsun, autor de Hambre, una de las novelas más innovadoras del modernismo temprano. Su prosa introspectiva, casi febril, llevó la literatura a los rincones más oscuros de la conciencia. Hamsun escribió sobre el hombre solitario en una ciudad indiferente, anticipando a Kafka y a los narradores del absurdo. Su novel premió a un escritor que había convertido la mente en escenario. Un año después, en 1921, el francés Anatole France recibió el premio. Humanista, irónico, lúcido, fue el último gran moralista de las letras francesas. Su obra, La rebelión de los ángeles, mezclaba filosofía, escepticismo y humor, una sátira sobre la caída de los ideales en un mundo dominado por la hipocresía. El Novela France fue también un homenaje al siglo XIX que se despedía definitivamente. Durante 1922, el español Jacinto Benavente se convirtió en el tercer escritor de lengua española en ganar el galardón. Autor de Los intereses creados, revitalizó el teatro de costumbres con ingenio y crítica social. Benavente comprendió que el drama podía ser un espejo elegante del egoísmo humano, disfrazado de comedia. Su premio consagró a un observador fino de las máscaras sociales. El año 1923 premió al poeta irlandés William Butler Yeats, símbolo del renacimiento literario de Irlanda. En libros como The Tower y The Winding Stair, Yeats mezcló el mito celta, el simbolismo y la reflexión sobre la vejez y la eternidad. Su lenguaje, cargado de música y misterio, elevó la poesía moderna a una nueva dimensión. Con Yeats, el Nobel abrazó el poder visionario del verso. En 1924, el galardón viajó a Polonia para reconocer a Władysław Reymont, autor de Los campesinos. Su tetralogía, escrita con un realismo minucioso, retrató la vida rural polaca como una epopeya de la tierra. Reymont transformó el trabajo campesino en un canto al ciclo natural, a la fuerza del pueblo frente al tiempo. Fue un regreso a las raíces después de la devastación. Un año más tarde, en 1925, el británico George Bernard Shaw recibió el Nobel. Dramaturgo brillante, humorista feroz y pensador provocador, Shaw usó el teatro como arma intelectual. Pigmalión y Santa Juana mostraban su ingenio y su mirada crítica sobre la sociedad. Cuando la Academia le otorgó el premio, respondió con ironía: «Puedo perdonar a Alfred Nobel haber inventado la dinamita, pero no haber inventado el Nobel de Literatura». En 1926, la italiana Grazia Deledda se convirtió en la segunda mujer en obtener el galardón. Sus novelas, Canaán y Elías Portolu,
retrataban la vida en Cerdeña con una sensibilidad única, mezcla de fatalismo, religiosidad y emoción contenida. Deleda mostró que la universalidad podía surgir desde un pequeño rincón del mundo. El año 1927 consagró al filósofo francés Henri Bergson, autor de La evolución creadora. Su pensamiento sobre el tiempo y la intuición influyó profundamente en la literatura de su época. Proust, Joyce y Woolf lo leyeron con devoción. Premiarlo fue reconocer que la filosofía también podía ser una forma de poesía. En 1928, la noruega Sigrid Undset fue reconocida por su trilogía Kristin Lavransdatter, una reconstrucción histórica de la Noruega medieval. Su retrato de una mujer dividida entre el deseo y la fe ofreció una mirada poderosa sobre la condición femenina. Undset devolvió al Nobel la épica del alma. Finalmente, en 1929, el alemán Thomas Mann obtuvo el galardón. Su novela La montaña mágica había elevado la narrativa europea a un nuevo nivel. Una reflexión sobre el tiempo, la enfermedad y el espíritu moderno. Mann retrató la decadencia moral de Europa con una lucidez casi profética. Su premio cerró la década con un mensaje. La literatura debía seguir siendo un espacio de pensamiento, un refugio frente al vértigo del siglo. La década de 1920 fue una tregua entre dos tormentas. El Nobel pareció buscar estabilidad tras la guerra, pero en sus elecciones se percibe un movimiento silencioso. Del campo a la ciudad, de la fe al pensamiento, del orden al conflicto interior. Hamsun exploró la mente, Yeats la eternidad, Mann la civilización enferma. Entre ellos, poetas, filósofos y narradores intentaron redefinir qué significaba ser humano después de tanto horror. El Nobel, sin saberlo, estaba escribiendo la biografía espiritual de un continente que ya sentía que algo, otra vez, se avecinaba. El nuevo decenio trajo el ruido de la crisis económica, el ascenso de los totalitarismos y el miedo latente a una nueva guerra. La literatura se volvió más política, más existencial. El Nobel también cambió. Comenzó a reconocer a escritores que denunciaban la injusticia o exploraban la fragilidad del individuo frente al poder. Los años 30 serían los de Sinclair Lewis, Luigi Pirandello, Eugene O'Neill y Pearl S. Buck, autores que pusieron al ser humano en el centro del escenario, desnudo ante sus contradicciones. La literatura dejaba atrás la reconstrucción para entrar en una nueva época de crisis, reflexión y coraje. La década de 1930 fue una antesala del abismo. La Gran Depresión devastó economías, los fascismos crecieron en Europa y las ideologías comenzaron a enfrentarse como ejércitos. En medio de ese caos, la literatura se convirtió en una forma de resistencia, una trinchera moral. El Nobel de Literatura, fiel a su espíritu cambiante, reflejó esas tensiones. Alternó entre la denuncia, la introspección y, a veces, el desconcierto. En 1930, el premio viajó a Estados Unidos por primera vez. Lo recibió Sinclair Lewis, autor de Babbitt y Main Street. Su narrativa retrataba la vida cotidiana de la clase media norteamericana con una ironía feroz. Lewis desenmascaró el conformismo, la hipocresía y la moral de consumo. Su galardón reconoció por fin la madurez literaria de Estados Unidos y la entrada de su realismo social en el canon mundial. Un año después, en 1931, el sueco Erik Axel Karlfeldt fue premiado de manera póstuma. Poeta nacional, había fallecido poco antes de recibir el galardón. Sus versos, dedicados a la naturaleza y al alma campesina de Suecia, reflejaban una espiritualidad sencilla, casi ancestral. En un tiempo convulso, la Academia pareció buscar consuelo en la quietud de la tierra. Durante 1932, el británico John Galsworthy obtuvo el premio por la saga de los Forsyth, una monumental crónica familiar
que retrata el cambio de valores de la Inglaterra victoriana. Su estilo sobrio y su crítica a la rigidez moral de su clase lo convirtieron en un cronista lúcido de la decadencia. En 1933, la Academia miró hacia el exilio ruso y premió a Iván Bunin, el primer ruso en recibir el Nobel. Su prosa, poética y melancólica, en obras como El campo oscuro o La aldea, evocaba la Rusia perdida tras la revolución bolchevique. Bunin representó a los escritores desplazados, los que escriben desde la nostalgia y el destierro. El año 1934 distinguió al italiano Luigi Pirandello, dramaturgo genial que hizo de la identidad un laberinto. 6 personajes en busca de autor, y así es, si así os parece, desafiaron las fronteras entre ficción y realidad. Su Nobel fue el reconocimiento a un teatro que había desmontado las máscaras del ser humano, justo cuando el mundo comenzaba a ponerse otras más terribles. Para 1935, el premio no se entregó. La Academia alegó no haber encontrado una obra que reuniera las condiciones necesarias. Pero el silencio del jurado también puede leerse como reflejo del desconcierto de la época. El arte y la moral parecían no encontrar su sitio en un continente en tensión. En 1936, el Nobel volvió a Estados Unidos con Eugene O'Neill, pionero del teatro moderno norteamericano. Sus obras, como Largo viaje hacia la noche y El emperador Jones, exploraron las profundidades del alma y las contradicciones familiares con una intensidad casi trágica. O'Neill trajo al escenario la oscuridad interior del hombre común. Durante 1937, el francés Roger Martin Dugard fue galardonado por su serie Los Thibault, una saga monumental sobre una familia dividida por la guerra y las ideologías. Su realismo psicológico anticipó las fracturas morales que dominarían Europa en los años siguientes. El año 1938 premió a la escritora estadounidense Pearl S. Buck, autora de La Buena Tierra. Su retrato del campesinado chino fascinó al público occidental y abrió una ventana hacia una cultura hasta entonces distante. Fue el primer Nobel a una mujer estadounidense y el reconocimiento de una sensibilidad que miraba más allá de las fronteras. En 1939, el último antes de la guerra, el galardón fue para el finlandés Frans Emil Sillanpää. Su novela Cilia retrató la vida rural en tiempos de cambio, con un tono lírico y compasivo. Su premio, otorgado cuando el continente ya temblaba ante la inminencia del conflicto, fue un canto melancólico a la inocencia perdida. La década del 30 fue la de las máscaras rotas. Lewis denunció el materialismo. Pirandello desnudó la identidad. O'Neill exploró la culpa. Buck humanizó otras culturas y Bunin lloró una patria desaparecida. Entre todos ellos, el Nobel se volvió un espejo de un siglo que empezaba a temer su propio reflejo. Fue también una época de silencios. En 1935, el premio quedó vacante, como si la Academia, al igual que Europa, necesitara un respiro. Esa pausa prefiguró lo que vendría, una nueva guerra que volvería a poner en duda la función misma de la literatura. Cuando llegó 1940, el silencio se hizo total. Entre 1940 y 1943, el Nobel no se entregó. La Segunda Guerra Mundial detuvo incluso la ceremonia que debía celebrar el espíritu humano. Los años 40 serían una era de sombras, pero también de renacimiento. Entre la ruina y la esperanza surgirían nombres como Gabriela Mistral, T. S. Eliot, Hermann Hesse y William Faulkner, escritores que devolvieron a la palabra su poder redentor. El Nobel volvería, una vez más, a hablar. Entre 1940 y 1943, el Nobel de Literatura se detuvo. Europa estaba en guerra y la Academia Sueca, por primera vez desde su fundación, enmudeció durante 4 años consecutivos. La violencia había disuelto las fronteras entre realidad y barbarie.
La literatura debía esperar. Pero en 1944, cuando el eco de los bombardeos aún resonaba, la palabra regresó. Y lo hizo con la conciencia de que nada volvería a ser igual. En 1940, 1941, 1942 y 1943, el Premio Nobel de Literatura no fue entregado. Los archivos posteriores revelarían la razón más evidente. El conflicto hacía imposible las deliberaciones y los viajes. Pero también había algo simbólico en ese silencio. Era el reconocimiento de que el espíritu humano, al que Alfred Nobel había querido celebrar, estaba suspendido entre la vida y la muerte. La literatura, en esos años, no fue premiada. Fue perseguida, censurada, escondida en los cajones. El año 1944 marcó el regreso. El Nobel fue para el danés Johannes Wilhelm Jensen, autor de The Long Journey. En su prosa poética y en sus visiones mitológicas, Jensen había narrado la historia de la humanidad desde la prehistoria hasta el presente. Fue un premio simbólico. Después del desastre, la Academia eligió una voz que hablaba de evolución, de supervivencia y de esperanza. En 1945, el galardón cruzó el Atlántico hasta Chile. La poeta Gabriela Mistral se convirtió en la primera latinoamericana en recibirlo. Desolación y ternura habían revelado una sensibilidad donde maternidad, amor y pérdida se entrelazaban con una fuerza espiritual única. Su Nobel fue más que un reconocimiento individual. Fue la entrada de América Latina al mapa mayor de la literatura universal. En un mundo que salía del horror, Mistral trajo consuelo y pureza. Durante 1946, el premio recayó en Hermann Hesse, el escritor suizo-alemán que había explorado el alma moderna con una profundidad casi mística. Siddhartha, el lobo estepario, Demian. 3 estaciones de una misma búsqueda. Hesse había sido crítico del militarismo y de la razón instrumental. Su Nobel fue una reafirmación del espíritu interior frente a la locura colectiva. El año 1947 reconoció al francés André Gide, autor de Los monederos falsos y la Sinfonía Pastoral. Su obra se atrevió a hablar de la libertad, del deseo y de la hipocresía moral. Gide había roto con la Iglesia, con la política y hasta con la tradición. Su premio celebró la honestidad del individuo frente a la moral de las multitudes. En 1948, el Nobel distinguió al poeta anglo-estadounidense T. S. Eliot, autor de La tierra baldía. Su obra condensaba el trauma de la modernidad, la fragmentación, la pérdida de sentido, la soledad del hombre urbano. Eliot había hecho de la ruina un lenguaje. Su Nobel fue un homenaje a la palabra que logra belleza, incluso cuando todo está roto. Un año más tarde, en 1949, el galardón volvió a Estados Unidos para consagrar a William Faulkner, el creador del condado ficticio de Yoknapataufa. El ruido y la furia, Mientras agonizo y Absalón, Absalón, habían reinventado la novela. Faulkner retrató el sur de su país como un espejo de la condición humana: violencia, memoria, culpa, redención. En su discurso al recibir el premio, dijo: "El hombre no solo resistirá, vencerá". Esa frase se convirtió en el epitafio luminoso de una década que había sobrevivido a la oscuridad. Los años 40 demostraron que la literatura podía resucitar incluso después del silencio. Cada premio de esta década parece tener un propósito moral. Jensen y la supervivencia, Mistral y la ternura, Hesse y la introspección, Gide y la libertad, Eliot y el vacío, Faulkner y la resistencia. El Nobel se transformó en un acto de fe, una afirmación de que escribir seguía siendo una forma de curar. La literatura ya no se medía por su perfección, sino por su capacidad de mantener viva la humanidad.
La guerra había terminado, pero el mundo se dividía otra vez. Comenzaba la Guerra Fría, y con ella una nueva forma de tensión, ideológica, política, existencial, que influiría en las letras. Los años 50 traerían diversidad y contradicción. Filósofos y novelistas, poetas y políticos, intelectuales y aventureros, entre ellos Hemingway, Camus, Pasternak y Russell, marcarían el pulso de una literatura que intentaba responder a una pregunta esencial. ¿Qué significa ser libre en un mundo que teme otra vez destruirse? El nuevo mundo de la posguerra se dividía en dos mitades enfrentadas, pero la literatura buscaba una tercera vía, la del pensamiento libre, la del individuo que se pregunta por su lugar en la historia. Los años 50 fueron los de los escritores que reflexionaron sobre la responsabilidad, el absurdo, la culpa y la esperanza. El Nobel, por su parte, osciló entre la razón y la emoción, entre el testimonio y la introspección. En 1950, el premio fue para el británico Bertrand Russell, filósofo, lógico, pacifista, una de las mentes más brillantes del siglo XX. Su historia de la filosofía occidental y sus ensayos sobre la libertad de pensamiento lo convirtieron en un símbolo del racionalismo humanista. La Academia reconoció en él no solo a un escritor, sino a una conciencia moral del mundo moderno. Durante 1951, la distinción recayó en el sueco Per Lagerkvist, autor de El verdugo y Barrabás. Su obra, de raíz existencial y religiosa, explora el dilema entre el bien y el mal, la culpa y la redención. Fue un novel al drama moral del siglo XX, encarnado en la figura del hombre que duda, que busca, que no encuentra respuestas. En 1952, el francés François Mauriac fue reconocido por novelas como Nudo de víboras y El beso al leproso, donde la fe, la culpa y la miseria espiritual conviven con un estilo de gran profundidad psicológica. Mauriac mostró que el alma moderna, incluso en su contradicción, podía seguir siendo un territorio sagrado. El año 1953 sorprendió al mundo con un premio político y literario a la vez. Winston Churchill, primer ministro británico, recibió el Nobel por sus memorias de la Segunda Guerra Mundial. Su prosa enérgica, su capacidad oratoria y su defensa de la libertad en tiempos oscuros lo convirtieron en un escritor de la historia. La Academia lo premió por su maestría en la descripción histórica y biográfica y por su brillante oratoria en defensa de los valores humanos. En 1954, la medalla fue para el estadounidense Ernest Hemingway, el narrador del silencio y del valor. El viejo y el mar, su breve novela sobre la lucha de un pescador solitario, fue la culminación de un estilo seco, directo, esencial. Hemingway escribió sobre la dignidad ante la derrota, sobre la belleza de resistir. Su novel fue, también, un homenaje al coraje del hombre común. El año 1955 llevó el premio a Islandia, a Halldór Laxness, autor de La campana de Islandia y Gente independiente. Sus novelas, impregnadas de lirismo y crítica social, retrataron la vida rural y el espíritu de una nación pequeña pero orgullosa. Su reconocimiento simbolizó la universalidad del Nobel, la idea de que incluso las voces más remotas podían hablarle al mundo. Durante 1956, la poesía volvió al centro con Juan Ramón Jiménez, el autor andaluz de Platero y yo. En su obra, el lenguaje se vuelve luz. Su lirismo puro, su búsqueda de lo absoluto en lo cotidiano, marcaron la cumbre de una sensibilidad moderna y transparente. El Nobel reconoció la musicalidad del alma. En 1957, el premio viajó a Francia para consagrar a Albert Camus. Su obra, El extranjero, La peste, El mito de Sísifo, se había convertido en el espejo moral de una generación. Camus defendía la idea del hombre rebelde, aquel que,
Aún sabiendo que el mundo carece de sentido, elige actuar con justicia. En su discurso de aceptación dijo: cada generación, sin duda, se siente destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no lo hará, pero su tarea quizás sea impedir que el mundo se deshaga. El año 1958 se tiñó de polémica. El galardón fue para el ruso Boris Pasternak, autor de Doctor Zhivago. Su novela, prohibida en la Unión Soviética, había sido publicada en Italia. Pasternak narró el drama de la revolución desde la mirada íntima de un poeta atrapado en la historia. El gobierno soviético lo obligó a rechazar el premio. Fue uno de los episodios más tensos en la historia del Nobel. El arte enfrentado al poder. Finalmente, en 1959, el reconocimiento fue para el italiano Salvatore Quasimodo, poeta de la hermética y de la posguerra. En su libro Vida de hombre, transformó la experiencia del sufrimiento colectivo en una voz de esperanza. Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, escribió. Su premio cerró la década con una meditación sobre la fragilidad de la existencia. Los años 50 fueron el tiempo de la responsabilidad. Camus, Pasternak y Russell pusieron en palabras la tensión entre el individuo y la historia. Hemingway, Mauriac y Jiménez recordaron que la belleza aún podía salvar. Fue la década en que el Nobel de Literatura se convirtió en un foro moral del siglo XX. Cada elección implicaba una postura frente al poder, la libertad o la fe. Los escritores ya no eran solo narradores o poetas. Eran testigos, guías, filósofos, resistentes. El premio dejó de ser un laurel y se transformó en una pregunta. ¿Qué puede hacer la literatura en un mundo que se vigila a sí mismo? El nuevo decenio se anunciaría con una palabra: cambio. Los años 60 fueron la época de las revoluciones sociales, de los movimientos de independencia, del existencialismo y la rebeldía juvenil. El mundo empezaba a escuchar nuevas voces, nuevas lenguas, nuevas formas de pensar. En el Nobel, esa transformación se notará con fuerza. Desde John Steinbeck y Jean-Paul Sartre hasta Miguel Ángel Asturias, Samuel Beckett, Kawabata y Añón, los premiados reflejarán una literatura que busca sentido en medio del ruido del progreso. La historia entra en una nueva etapa, y con ella, el Nobel también cambiará su tono. Del deber al riesgo, de la certeza a la duda. El Nobel de los años 60 parece moverse entre dos polos, el de la conciencia social y el del alma. Los escritores premiados durante esta década fueron testigos de un mundo en ebullición, pero también exploradores del yo. Fue el tiempo en que el pensamiento y la emoción intentaron reconciliarse. En 1960, la Academia Sueca distinguió al poeta francés Saint-Jean Perse, seudónimo de Alexis Leger, diplomático y exiliado político. Su obra Anábasis condensaba un tono épico y visionario, una poesía de la travesía interior. Perse escribía como quien invoca los elementos, mezclando el ritmo del mar con el pulso de la historia. Su Nobel fue un homenaje al lenguaje como destino, a la palabra que no se resigna. Durante 1961, el galardón fue para el yugoslavo Ivo Andrić, por su monumental novela Un puente sobre el Drina. Ambientada en Bosnia, la obra recorre 4 siglos de historia a través de la vida de un puente. Símbolo de unión, de frontera y de memoria. Andrić retrató los conflictos étnicos y religiosos de su región con una lucidez que anticipó los desgarros futuros de los Balcanes. El año 1962 consagró al estadounidense John Steinbeck, autor de Las uvas de la ira, de ratones y hombres y Al este del Edén. Su narrativa, comprometida con los olvidados, dio voz a los trabajadores, a los migrantes, a los que sufren en silencio. El Nobel reconoció en él la compasión y el humanismo del realismo norteamericano.
He visto tanto dolor, dijo Steinbeck, que escribir es la única manera que tengo de resistirlo. En 1963, el premio viajó a Grecia para reconocer a Yorgos Seferis, poeta del exilio y del mito. Sus versos, influidos por la tradición helénica y la experiencia de la guerra, ofrecían un diálogo entre la memoria y el presente. Su Nobel celebró la resistencia cultural de un país que había sido cuna de la palabra. Durante 1964, la Academia tomó una decisión audaz. Otorgó el Nobel a Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés, autor de La náusea, El ser y la nada y A puerta cerrada. Sartre rechazó el premio, alegando que un escritor debía mantenerse libre de instituciones. Aún así, su nombre quedó asociado a la década como símbolo del pensamiento existencialista. La idea de que el hombre está condenado a ser libre, a inventarse a sí mismo en un mundo sin certezas. El año 1965 distinguió al ruso Mikhail Sholokhov, autor de El don apacible, una epopeya sobre los cosacos durante la Revolución Rusa. Su obra, de aliento tolstoyano, combinaba drama histórico y retrato social. Fue un Nobel que devolvió la mirada al siglo XX como tragedia colectiva. En 1966, el premio se compartió entre Shmuel Yosef Agnon, de Israel, y la poeta alemana Nelly Sachs. Agnon exploró la tradición judía y la vida cotidiana de su pueblo en obras como A Simple Story. Sachs, superviviente del Holocausto, escribió poemas que eran plegarias. En Las moradas de la muerte, convirtió el dolor en un canto místico. Su doble premio fue un gesto simbólico. La memoria y la fe, unidas después del horror. Durante 1967, el Nobel fue para el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, figura del realismo mágico y de la denuncia política. El señor presidente y Hombres de Maíz habían retratado la opresión y la identidad latinoamericana con una lengua mestiza, de raíces indígenas y surrealismo barroco. Su premio marcó un hito. América Latina irrumpía con voz propia en la literatura mundial. En 1968, el galardón viajó a Japón para reconocer a Yasunari Kawabata, autor de País de Nieve, Mil Grullas y Lo Bello y lo Triste. Su prosa delicada, casi silenciosa, exploraba la belleza efímera y la melancolía del deseo. Kawabata fue el primer japonés en recibir el Nobel. Su triunfo reveló que la sensibilidad oriental tenía tanto peso como las formas occidentales. Finalmente, en 1969, el irlandés Samuel Beckett cerró la década con un premio al absurdo. Su teatro, Esperando a Godot, Final de partida, mostraba la impotencia del ser humano ante la nada, pero también su obstinación por seguir hablando. Beckett llevó el silencio a escena y el Nobel lo consagró como el poeta de la espera infinita. Los años 60 fueron una revolución de pensamiento. Steinbeck mostró la lucha del hombre contra la injusticia. Sartre, la soledad de la libertad. Beckett, la ironía de la existencia. Asturias y Kawabata ampliaron el mapa de la sensibilidad mundial. La palabra ideal del testamento de Alfred Nobel cambió de significado. Ya no aludía a un ideal moral, sino a un ideal humano, el de resistir con conciencia. Cada autor de esta década, desde el filósofo hasta el poeta, escribió contra el ruido. Buscó silencio, sentido, redención. La literatura se volvió más fragmentaria, pero también más universal. Era el eco de un mundo que, aunque se transformaba, seguía necesitando historias para entenderse. La década siguiente traería nuevos tonos: el compromiso político, la poesía social, la crítica al sistema y, a la vez, una recuperación del lirismo. Los años 70 serían el tiempo de Pablo Neruda, Solzhenitsyn, Heinrich Böll, Saul Bellow, Vicente Aleixandre e Isaac Bashevis Singer. Entre dictaduras,
guerras frías y utopías que se derrumban, la literatura se convertiría en refugio y resistencia. El Nobel, más que nunca, hablaría de libertad, de memoria y de amor al lenguaje. El mundo parecía fatigado. Las grandes ideologías se erosionaban. Las dictaduras se multiplicaban en América Latina. Los totalitarismos aún dejaban cicatrices en Europa del Este. Y la Guerra Fría seguía dividiendo conciencias. En medio de ese clima incierto, el Nobel de Literatura premió voces que se opusieron al silencio, poetas que creían en la palabra como refugio y como arma. En 1970, el galardón fue para el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, autor de Un día en la vida de Iván Denisovich. Su testimonio sobre los campos de trabajo del Gulag estremeció al mundo. Solzhenitsyn encarnó el valor de decir la verdad cuando decirla era peligroso. El Nobel a su nombre fue un acto de resistencia frente a la censura soviética, un recordatorio de que la literatura, incluso sin libertad política, puede seguir siendo libre. Durante 1971, el premio viajó a Chile para coronar a Pablo Neruda, poeta universal. Su obra, desde Residencia en la Tierra hasta Canto General, abarca lo íntimo y lo histórico, la emoción y la geografía. Neruda cantó al amor, a los pueblos, a las piedras y al pan, con una voz que parecía contener el rumor del planeta. Su discurso de aceptación fue una oda a la vida. He vuelto al alma de mi patria a través de la poesía. En 1972, el alemán Heinrich Böll recibió el Nobel por novelas como Opiniones de un payaso y El honor perdido de Katharina Blum. Crítico del conformismo y de la manipulación mediática, Böll escribió sobre la culpa, la dignidad y la hipocresía de la sociedad de posguerra. Su premio representó a una literatura moralmente comprometida, dispuesta a cuestionarlo todo. Durante 1973, la Academia se desplazó al hemisferio sur para reconocer al australiano Patrick White, autor de Voz y Los ojos del rey. Su estilo denso y visionario unía lo místico con lo cotidiano. En una Australia que todavía buscaba su identidad literaria, White abrió caminos y reveló que la espiritualidad podía hallarse en lo árido, en lo humano, en lo imperfecto. El año 1974 fue excepcional. El Nobel se compartió entre dos escritores suecos, Eyvind Johnson y Harry Martinson. Johnson, con Return to Ítaca, reinterpretó el mito de Ulises como alegoría del exilio contemporáneo. Martinson, en Aniara, escribió una epopeya cósmica sobre una nave perdida en el espacio, metáfora del destino humano en la era nuclear. Ambos premios fueron, en cierto modo, una autocrítica de la propia academia, una manera de mirar hacia adentro, de recordar el poder de su propia lengua. Durante 1975, la poesía volvió a brillar con el italiano Eugenio Montale, maestro de la palabra contenida. En Huesos de Sepia y La Casa de las Musas, Montale destiló melancolía, ironía y lucidez. Escribió sobre el desencanto del hombre moderno con una voz serena que convertía la desesperanza en arte. Su Nobel fue un reconocimiento al poder de la poesía que no grita, pero perdura. En 1976, el estadounidense Saul Bellow recibió el premio. Autor de Herzog y El legado de Humboldt, Bellow exploró la soledad del intelectual en la jungla urbana. Sus personajes, neuróticos, irónicos y vitales, representan la búsqueda de autenticidad en una era de ruido y desarraigo. Su Nobel marcó el triunfo de la novela de ideas, esa que dialoga con la filosofía sin perder la carne de la vida. Durante 1977, el español Vicente Aleixandre, miembro de la generación del 27, fue premiado por su poesía cósmica y amorosa. En la destrucción o el amor, el cuerpo y el universo se funden. Eros y materia, fuego y silencio. Aleixandre, que había vivido en el exilio interior durante el franquismo,
Representó la voz que sobrevive aún sin hablar. El año 1978 consagró al escritor polaco-estadounidense Isaac Bashevis Singer, narrador de la diáspora judía. En cuentos como Gimpel el Tonto o novelas como Enemigos, una historia de amor, combinó realismo y misticismo, humor y tragedia. Singer convirtió el exilio en una forma de sabiduría. Su Nobel fue una celebración de la memoria oral, de las raíces que se niegan a morir. Finalmente, en 1979, el premio fue para el poeta griego Odiseas Elitis, autor de To Axion Esti. Su poesía, impregnada de luz mediterránea, cantó la belleza del mundo como una forma de fe. Elitis escribió con la claridad de quien ve el mar como espejo del alma. Su voz cerró la década con un mensaje. Incluso en tiempos sombríos, la palabra puede seguir siendo celebración. Los años 70 fueron el corazón ético del Nobel. Cada premio parece tener un mismo impulso: oponerse al silencio. Solzhenitsyn denunció los campos. Neruda cantó a la esperanza. Boll y Alexandre defendieron la dignidad. Singer y Elitis salvaron la memoria y la belleza. Fue una década en la que la poesía y la prosa se unieron bajo una misma consigna: resistir sin perder la ternura. El Nobel, lejos de ser solo un reconocimiento, se convirtió en una brújula moral, una forma de recordar que las palabras pueden seguir construyendo humanidad cuando las ideologías fallan. La llegada de los 80 traería nuevos dilemas: el desencanto político, el avance tecnológico, la sensación de vacío y, a la vez, una apertura hacia el mundo entero. La literatura se haría más introspectiva, más filosófica, pero también más universal. En los próximos años aparecerán nombres inmensos: Gabriel García Márquez, William Golding, Wole Soyinka, Camilo José Cela, Czesław Miłosz, Elías Canetti, Joseph Brodsky, Naguib Mahfouz. Sería la década donde el Nobel consolidaría su dimensión planetaria, reconociendo las muchas voces del alma humana. Los años 80 abrieron una nueva etapa, la de la pluralidad. El siglo ya no tenía un solo centro ni una sola voz. América Latina, Europa del Este, África y el mundo árabe empezaron a dialogar de igual a igual en el escenario literario. El Nobel, fiel a ese espíritu, se convirtió en un faro que iluminaba la diversidad de la experiencia humana. En 1980, el premio fue para el poeta polaco Czesław Miłosz, exiliado en Estados Unidos y autor de La mente cautiva. Su poesía, escrita en la sombra del totalitarismo, unía lucidez intelectual y emoción contenida. Miłosz había vivido la ocupación nazi y el régimen comunista. Su voz fue la de un hombre que sobrevivió sin perder la fe en la palabra. Su Nobel fue una advertencia: el lenguaje es la última patria cuando todas las otras se pierden. Durante 1981, la Academia distinguió al búlgaro británico Elias Canetti, pensador y narrador inclasificable. En Masa y Poder, analizó las dinámicas del fanatismo, la psicología del liderazgo, la fragilidad del individuo dentro del grupo. Su obra, difícil de encasillar, exploró la relación entre palabra y poder con la precisión de un cirujano y la intensidad de un poeta. En 1982, el mundo entero celebró al colombiano Gabriel García Márquez, autor de 100 años de soledad. Su Nobel fue mucho más que un premio literario. Fue un reconocimiento al realismo mágico, a América Latina como territorio del mito, la política y el corazón. Gabo, en su discurso de Estocolmo, habló de la soledad de América Latina y de su derecho a soñar. Con él, el Nobel se volvió latino, popular, mestizo, profundamente humano. Durante 1983, el galardón fue para el británico William Golding, autor de El Señor de las Moscas. Su novela, Alegoría de la condición humana, mostró cómo la civilización
puede desmoronarse en cualquier momento. Golding exploró el mal no como una fuerza externa, sino como algo que habita en cada uno de nosotros. Su Nobel fue una llamada de atención. El progreso técnico no garantiza el progreso moral. En 1984, el premio fue para el poeta checo Jaroslav Seifert, voz de la resistencia frente al comunismo. Su poesía, sencilla y musical, hablaba del amor, de la patria y de la dignidad. Fue una distinción silenciosa, pero profundamente política. Un homenaje a los poetas que habían mantenido viva la palabra en medio de la censura. Durante 1985, la Academia premió al francés Claude Simon, figura de la llamada Nouveau Roman. Su obra La Ruta de Flandes rompió con la narrativa tradicional para explorar la memoria, la percepción y el caos del tiempo. El Nobel a Simon reconoció la experimentación como una forma de verdad. En 1986, la literatura africana alcanzó un hito histórico. El nigeriano Wole Soyinka se convirtió en el primer escritor de África Negra en recibir el Nobel. Dramaturgo, poeta y activista, su teatro, La muerte y El caballero del rey, combinaba mitología yoruba, crítica política y fuerza ritual. Su premio fue un grito de libertad y un reconocimiento a la riqueza cultural del continente africano. Durante 1987, el galardón fue para Joseph Brodsky, poeta ruso exiliado en Estados Unidos. Condenado por parasitismo social en la Unión Soviética, Brodsky convirtió el destierro en una forma de patria. Su poesía, irónica y melancólica, afirmaba que la libertad empieza cuando uno elige sus propias palabras. Su Nobel celebró la resistencia del lenguaje frente a la opresión. En 1988, el egipcio Naguib Mahfouz hizo historia. Fue el primer escritor árabe en ganar el Nobel. Su trilogía de El Cairo retrató con maestría la vida de una familia musulmana durante el siglo XX. Mahfouz transformó los callejones de su ciudad en un universo literario. Su premio consolidó al Nobel como un galardón verdaderamente global. Durante 1989, el español Camilo José Cela cerró la década con una voz áspera y poderosa. La colmena, su obra más célebre, mostró la posguerra española con una mirada coral, dura, sin concesiones. Cela escribió sobre la supervivencia cotidiana, sobre el absurdo del miedo. Su Nobel cerró la década con una nota amarga y realista, recordando que incluso en el Renacimiento hay heridas abiertas. Los años 80 fueron una sinfonía de acentos. Por primera vez, el Nobel habló en tantas lenguas como el mundo mismo: español, polaco, árabe, yoruba, ruso, checo, francés, inglés. Cada autor trajo consigo una geografía, una historia, un modo de mirar. Miłosz y Brodsky recordaron que la palabra podía sobrevivir al exilio. García Márquez y Mahfouz expandieron los límites del realismo. Soyinka y Golding exploraron la naturaleza del poder. Fue la década donde el Nobel dejó de pertenecer a Europa y se convirtió en patrimonio de la humanidad. El final del siglo se aproximaba. Los muros, los ideológicos y los reales, comenzaban a caer. Los 90 serían una década de apertura y memoria. El Nobel destacaría a quienes hablaban desde las heridas del pasado y desde la esperanza del porvenir. En ese tramo final del siglo XX aparecerán voces decisivas: Octavio Paz, Toni Morrison, José Saramago, Dario Fo, Wisława Szymborska, Kenzaburo Oe. Sería el cierre perfecto de 100 años de palabra. Un siglo que había hecho de la literatura su propia conciencia. La última década del siglo XX fue la del recuerdo y la reconciliación. El Nobel de Literatura buscó en esos años autores que no solo escribieran bien, sino que pensaran el mundo después del fin de las certezas. Fueron premiados poetas, narradores y dramaturgos
que hicieron del lenguaje un refugio frente a la desintegración del tiempo. En 1990, el galardón fue para el mexicano Octavio Paz, poeta, ensayista y diplomático, autor de El laberinto de la soledad y Piedra de Sol. Paz había explorado la identidad de su país y del ser humano con una profundidad luminosa. Su escritura fusionaba erotismo, filosofía y misticismo. En su discurso de aceptación dijo: "El mundo moderno ha destruido casi todos los lazos que unían al hombre con la naturaleza y consigo mismo. La poesía puede devolvernos esa unión". Su novel fue el reconocimiento a la palabra como puente entre culturas, entre pasado y presente. Durante 1991, la sudafricana Nadine Gordimer recibió el premio. Militante contra el apartheid, sus novelas, como La hija de Burger y Un invitado de honor, retrataron con crudeza la violencia del racismo institucional. Su escritura fue, ante todo, un acto de conciencia. La Academia reconoció en ella la valentía de quien usa la ficción para hablar de la justicia. En 1992, el Nobel viajó al Caribe para honrar al poeta de Santa Lucía, Derek Walcott, autor de Homeros. Su obra, inspirada en la Ilíada, trasladaba el mito griego al Caribe colonial, mezclando historia, mestizaje y mar. Walcott escribió con una música que unía la herida de la esclavitud con la belleza del paisaje. Su premio fue un canto al poder de la poesía para reinventar la tradición. Durante 1993, la estadounidense Toni Morrison se convirtió en la primera mujer afroamericana en recibir el Nobel. Autora de Beloved, Jazz y Song of Solomon, Morrison escribió sobre la memoria, la esclavitud, la herencia y la identidad negra en Estados Unidos. Su prosa, intensa y lírica, combinaba historia y mito. En su discurso, afirmó: "El lenguaje opresor hace más que representar la violencia, la realiza. El lenguaje puede también sanar". Su novel marcó una revolución. El reconocimiento de una voz que hablaba desde el margen, pero para todos. En 1994, el premio fue para el japonés Kensaburo Oe, autor de Una cuestión personal y El grito silencioso. Su literatura exploró la culpa, la familia y la diferencia. Escribía desde la experiencia de ser padre de un hijo con discapacidad y convirtió ese amor en una filosofía de la compasión. Su novel fue una defensa de la dignidad humana frente al absurdo de la historia. Durante 1995, el galardón fue para el poeta irlandés Seamus Heaney, heredero de Yeats y de la tradición celta. En su libro North, transformó los mitos nórdicos en una meditación sobre la violencia en Irlanda del Norte. Heaney hacía del verso un acto de reconciliación. La poesía, dijo, es el lugar donde la imaginación repara el daño del pasado. El año 1996 celebró a la polaca Wisława Szymborska, poeta del asombro cotidiano. En poemas breves y claros, reflexionó sobre la vida, el azar, la muerte, la ironía del destino. Su obra, Fin y Principio, demostró que lo pequeño podía contener lo infinito. En su discurso, con humor y ternura, dijo: "Inspira, Señor, a la duda". Su Nobel fue el triunfo de la curiosidad sobre la solemnidad, de la inteligencia sobre la retórica. Durante 1997, el premio regresó a Europa con el italiano Dario Fo, dramaturgo, bufón y satírico. Su teatro, Mistero Buffo, combinaba comedia popular, crítica política y farsa medieval. Fo representó la risa como herramienta de resistencia. Su Nobel fue una sorpresa para muchos, pero también una celebración del humor como forma de verdad. En 1998, el portugués José Saramago recibió el galardón. Autor de Ensayo sobre la ceguera, El Evangelio según Jesucristo y todos los nombres. Saramago reinventó la narrativa con frases que avanzaban como mareas. Su voz,
ética y poética a la vez, cuestionó la religión, el poder y la indiferencia. En su discurso en Estocolmo, dijo: "El escritor es una voz que no puede callar cuando el mundo pierde la suya". Su Nobel representó el triunfo de la imaginación crítica, de la novela como conciencia. Finalmente, en 1999, el premio fue para el alemán Günter Grass, autor de El tambor de hojalata. Su obra, marcada por la posguerra, la culpa y la sátira, mostró cómo Alemania enfrentó y negó su propio pasado. Grass escribió con ironía y furia, con ternura y denuncia. Su Nobel cerró el siglo con una advertencia: la memoria no es solo un deber, sino una forma de seguir vivos. Los años 90 fueron el epílogo de una historia. Cada premiado parecía escribir la conclusión de un largo siglo de heridas, utopías y redenciones. Paz buscó la unión, Gordimer la justicia, Morrison la memoria, Saramago la conciencia, Szymborska la duda. Fue la década en que el Nobel dejó de ser una cumbre para convertirse en una conversación entre culturas. Al final del siglo XX, la literatura no ofrecía respuestas, ofrecía miradas, y en ese gesto, humilde, lúcido, humano, residía su grandeza. El siglo XX se apagaba, pero la palabra seguía encendida. El año 2000 traería el primer Nobel del nuevo milenio. Gao Xingjian, escritor chino exiliado en Francia, autor de La montaña del alma. Su obra simbolizaría el paso hacia un mundo sin fronteras fijas, donde la literatura, más que nunca, se volvería el lugar de la introspección y del viaje interior. El Nobel había atravesado 100 años de guerras, ideologías, revoluciones y sueños. 100 años en los que la humanidad se reinventó una y otra vez a través de sus escritores. Un siglo. 100 años de escritores que hablaron cuando el mundo callaba, que soñaron cuando los imperios caían, que escribieron cuando la historia parecía imposible de entender. El Premio Nobel de Literatura, desde 1901 hasta el 2000, no fue solo una sucesión de nombres, fue una larga conversación de la humanidad consigo misma. Al principio, los poetas buscaban la forma perfecta, el verso limpio, el ideal de la belleza. Después llegaron los narradores del hambre, los cronistas del poder, los testigos del horror. Más tarde, la palabra se volvió trinchera, conciencia, refugio. Cada década fue una respiración distinta del mismo pulmón, el del espíritu humano, intentando decir quién es y por qué sigue aquí. La historia del siglo XX podría contarse a través de sus guerras, sus revoluciones o sus avances tecnológicos, pero también puede contarse, y acaso más fielmente, a través de los escritores que la enfrentaron. En ellos encontramos las mismas preguntas, la misma luz, la misma obstinación. ¿Cómo vivir después del desastre? ¿Cómo amar en medio del miedo? ¿Cómo seguir creyendo en algo cuando todo parece perdido? Sully Prudhomme inauguró el siglo con versos de fe. Faulkner lo llenó de voces que se superponen como memorias fragmentadas. Camus le dio la dignidad del absurdo. García Márquez le devolvió el mito. Saramago lo cerró con una pregunta: ¿qué pasa cuando la humanidad pierde la vista? Y también la conciencia. Cada uno escribió una pieza de un mismo mosaico, el del alma humana. Un mosaico hecho de contradicciones, de ternura y de culpa, de belleza y de rabia. El Nobel no siempre eligió al más innovador ni al más leído. A veces se equivocó, a veces llegó tarde, pero siempre dejó un testimonio. Que la palabra escrita es la forma más resistente del tiempo. Los sistemas políticos cambian, los imperios se derrumban, las ideologías envejecen, pero un poema, una novela, una línea verdadera, sobreviven. La literatura del siglo XX fue la conciencia del siglo XX, y el Nobel fue su espejo, imperfecto pero necesario. Porque detrás de cada premio
hubo una misma voluntad. Afirmar que el lenguaje, ese fuego que heredamos de quienes contaron historias junto al primer fuego, sigue siendo la casa donde el ser humano se reconoce. Quizás, dentro de 100 años, alguien lea estos nombres y no recuerde los contextos ni las polémicas, pero sí sentirá algo. Que hubo un tiempo en que las palabras salvaron al mundo del silencio. Y esa, tal vez, sea la mayor victoria de todas. El Nobel de Literatura no es solo una historia de escritores, es la historia de nosotros mismos, intentando, una vez más, entender el mundo a través de las palabras. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.